Bueno, y me voy a mirar el reloj porque yo me pongo a bailar y se van a hacer las 8 de la noche, entonces no da. Bueno, entonces como les contaba, vamos a tener una clase de hoy que es más bien introductoria, y acá, como para arrancar, les comento un poco los temas que vamos a ver durante el curso. La clase de hoy y la próxima más bien van a tratar sobre lo que ocurrió en la prehistoria y los principios de la alquimia, ¿tá? Principios de la alquimia y, bueno, y de la decadencia de la alquimia. Luego vamos a hablar un poco de la química en los siglos XVIII y XIX, obviamente esto va en orden cronológico, ¿no? Y ya más sobre el final de este mi-semestre, ya lo van a ver con Natalia, la química en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Luego, lo otro que les comenté es que van a ver lo que le llamamos desarrollo diferenciado de las distintas áreas de la química, esto es, que distintos profesores invitados van a contar cada uno sobre un tema específico, la historia sobre la química orgánica, por ejemplo, química inorgánica, química analítica, etc. Y por último, algunos temas de estos específicos que vamos a ver en realidad durante todo el curso, son los que ustedes van a después poder desarrollar en su evaluación, ¿tá? Ya sea, todavía no está definido exactamente cuál es la metodología, pero va a ser una presentación acompañada posiblemente de un pequeño informe. No sabemos ahora si el formato de la presentación va a ser así oral con PowerPoint, video, bueno, o lo podemos ir viendo con ustedes, ¿tá? Así que, como les decía, esto es algo para que pongan un poco la cabeza en eso y se vayan imaginando qué les gustaría hacer. Como bibliografía, acá lo que está escrito es, bueno, el primer punto es el libro Temas de Historia de la Química, de Miguel Katz, que es un libro que está disponible en la web, y sirve para todo el curso, para todos los temas del curso, así que se lo pueden descargar y ya tenerlo a mano. Lo que vamos a ver ahora más bien está contenido en el primer capítulo, segundo capítulo, y eh, otros libros o artículos que son los que están a partir del punto 2 en adelante, son más bien específicos para el tema de hoy, ¿tá? Entonces, bueno, hay un libro que se llama Historia de la Química de Lockman, que en realidad también todo el libro es útil para el curso, por supuesto, en particular lo que veríamos hoy está en el primer capítulo. Algunos temas también están descritos por Asimov, y bueno, una de las cosas que les dejamos también en la fotocopiadora es una parte del libro de breve historia de la química, ¿sí? Y bueno, la búsqueda de los elementos también. Hay un material elaborado por la cátedra, que también les vamos a pasar, que es sobre los metales en la antigüedad, y otro artículo que es sobre los papiros, que vamos a ver más sobre el final de la clase, el papiro de Leiden en particular, uno de ellos que vamos a ver, donde está, bueno, analizado por uno de los autores, ¿no? Y bueno, entonces, como les comentaba, para empezar, vamos a ver un poco qué es lo que estaba pasando en la antigüedad, hasta llegar a la época de Alejandría, ¿sí? Donde, les decía yo al principio, parece que durante miles de años no pasó nada, pero bueno, todo eso que pasó en realidad fue bastante significativo, ¿no? Entonces acá tenemos una cronología. Esto no es para que se aprendan los números, los años, sino como para que tengan unas nociones generales de dónde estamos ubicados y de qué vamos a estar hablando hoy. Entonces, la antigüedad o la época antigua es la que va del año 4000 a.C. al 476, que en realidad ese es el año en el que se marca que empieza la Edad Media, ¿no? Entonces nosotros hoy vamos a estar hablando de esta época. Perdón que voy a cambiar el punto. Vamos a estar hablando de lo que sucede más o menos por acá, en esta zona del tiempo.
Y bueno, nuestro curso llega a lo que pasa en la primera mitad del siglo XX, o sea que aproximadamente hasta 1950 es lo que vamos a estar viendo, que ya es, bueno, en el siglo XX, la primera mitad es lo que la ciencia ya se considera como ciencia cuántica, ¿está? Que esta es o sea, la escala temporal que está por encima, define como tres grandes intervalos de tiempo donde la ciencia, como la conocemos al día de hoy, en realidad, bueno, al principio no lo era lo que se conocía como una presciencia. Esto implica que, claro, una disciplina para ser una ciencia tiene que cumplir como ciertos requisitos, ¿no? Condiciones, que haya, bueno, una teoría que la sustente, que haya un método, en este caso un método científico, para estudiarla y para validar los resultados. Entonces todo eso había una época en la que no sucedía, pero se estaba como empezando a encontrar. Entonces, en ese momento aún no se podía considerar la química como una ciencia, no era ni parecido a lo que conocemos ahora. Recién, por el 1700, se consolida como ciencia clásica, en principio, y bueno, luego al comienzo del siglo XX, con los nuevos conocimientos sobre la teoría cuántica, cambia el paradigma totalmente y pasa a ser una ciencia cuántica, ¿sí? Entonces, en esta época antigua, a su vez, esto, acá no es para que hagan un retroceso a sus primeros años de liceo, pero por suerte existe internet y uno puede ir a buscar todo lo que precisa saber, como por ejemplo, qué era lo que pasaba en esa época y cuáles eran las civilizaciones que estaban en el mundo en ese momento, ¿no? Que muchas las vamos a nombrar y por eso se las pongo acá, para más o menos ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué esta línea de tiempo empieza en el 3200 y va saltando así? Parece que fuera de mala onda, pero no, es porque la primera civilización establecida importante fue la de los sumerios, ¿ya? Cuya historia, digamos, comienza en el año 3200. Entonces, ese es como el inicio de la línea de tiempo. Entonces, en la parte superior de la zona esta roja, lo que tenemos es justamente los nombres de las civilizaciones que fueron más importantes en la época antigua, y o sea, estamos hablando del año hasta el año 200 antes de Cristo, y más o menos están ordenadas por regiones. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Sumeria, Mesopotamia, Asiria, que surgió unos cuantos años después, como pueden ver, todas se ubican más o menos en la región de lo que sería Asia Occidental, ¿no? Capaz que se acuerdan, la Mesopotamia es bastante, capaz que más familiar. ¿Tienen una noción de dónde queda todo esto que estamos hablando al día de hoy? ¿Qué país sería? ¿No? ¿Dónde está Irak, Irán, todo eso, Ahí Oriente va. Medio? Sí, Oriente Medio, exacto. Vendría a ser la parte más occidental de Asia, ¿no? Mesopotamia se refiere a la zona que está en el medio entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris, ¿tá? Y entonces, bueno, Sumeria y Asiria eran zonas en los extremos, digamos, de esa región, y Sumeria es como la primera civilización más importante, donde surgen un montón de cuestiones que vamos a ver ahora después. ¿Tá? Egipto también, más que importante, especialmente porque el imperio egipcio además tuvo todos estos años de existencia, ¿no? Estamos hablando de más o menos del 3000 al 700, en una zona bastante cercana a la de la Mesopotamia. Y después tenemos también otras civilizaciones, perdón, que aparecieron un poco más tarde, ya en lo que es el Mediterráneo. Tenemos bueno, Grecia, Micenas, y la civilización minoica, que es la de la isla de Creta. O sea, son vecinas, ¿no? Aunque no tienen exactamente la misma cultura. Y bueno, después otras que están más alejadas, que de hecho no vamos a ver demasiado en esta primera parte, porque después va a haber unas clases específicas sobre el tema, son las del Valle del Indo, que quedan lo que sería hoy la India, y bueno, las civilizaciones chinas, la Yang en particular. ¿Ah? Y lo que está marcado acá abajo son
las que son las eras de los metales, las edades de los metales, perdón. Hasta el año 2500 aproximadamente, es lo que se conocía como la edad de piedra, ¿sí? Pero a partir de esa época ya el humano empieza a poder manipular los metales, y eso inicia lo que se llama la edad de los metales, en particular la edad de cobre, que fue uno de los primeros que se... el primero que se comenzó a trabajar, ¿sí? Y esto fue un cambio muy importante para las civilizaciones, porque para empezar, como ustedes saben, ¿no?, que las guerras son lo que mueven mucho la industria y la química también. Entonces en este momento pasaron de pelear con palos y piedras a poder tener armas y herramientas de metal, ¿no? Bueno, la sigue la edad del bronce, que claro, una parte se superpone con el cobre, porque a su vez esto fue paulatino, ¿no? Y tiene mucho que ver una sustancia con la otra. Y por último la edad de hierro, donde también se empieza a trabajar el acero. Y bueno, acá les comentaba un poco, esto es para que se ubiquen de qué parte estamos hablando, de qué parte del mundo, que básicamente es Europa y Asia, dónde está cada una de estas civilizaciones y en qué años fueron sus épocas de auge, ¿no? Entonces, como les comentaba, la Sumeria es la más antigua, está acá al sur de la Mesopotamia. La egipcia, que termina, o sea, siendo una parte, o sea, arranca alrededor del Nilo, pero bueno, se extiende bastante, y acá tenemos a todo lo que es Grecia, ¿tá? Y la minoica, como les comentaba, es la de la isla de Creta. A su vez, Grecia se distingue en distintas, pero eso es en términos muy, muy generales. Y una cosa que no es menor, más allá de la separación temporal, ¿no? Y es una cuestión como de las distancias, ¿no?, que separan a estas civilizaciones aún cuando conviven a escala temporal. Porque fíjense una cosa, ¿no? Si la cantidad de kilómetros, ¿no?, que habrá entre, por ejemplo, el Valle del Indo y la zona de China donde se establecía la dinastía Yang, ¿tá? Y la población, estamos hablando de que, yo qué sé, entre la Mesopotamia y el Valle del Indo, que se superponen mucho en tiempo, también es una distancia enorme, que entonces no era tan fácil de recorrer en ese entonces, ¿no? Entonces todo eso de que se comunicaran entre ellas las distintas civilizaciones era toda una proeza, ¿no? Y que no quiero decir que no pasaba, o sea, sí ha llegado a conquistarse zonas muy grandes, eso también vamos a ver, pasa con Alejandro Magno, que deben conocer la historia, pero claro, era algo bastante dificultoso. Entonces en realidad muchos de los descubrimientos que se saben por estudios arqueológicos que tal vez se dieron en un mismo lugar en simultáneo con otro, o en simultáneo dentro de lo que permiten los métodos establecerlo, en realidad entre ellos no había demasiada comunicación, o sea que tampoco se sabe si fue que casualmente se descubrieron las mismas cosas en distintos lugares, o si realmente hubo un intercambio entre las distintas civilizaciones. Y bueno, vamos a empezar un poco hablando sobre lo que son las técnicas químicas que se utilizaban en la antigüedad, ¿sí? Siempre hubo técnicas que se utilizaban más que nada con fines utilitarios totalmente, ¿no? Porque al principio lo que tenía que hacer el ser humano era sobrevivir. O sea, su ocupación principal era sobrevivir a las inclemencias del tiempo, a enemigos que pudieran atacar sus aldeas, animales que pudieran también atacarlos, buscar alimento, por supuesto, abrigo, ¿sí? Entonces, acá tenemos varios ejemplos, ¿no?, de procesos de obtención, por ejemplo, de alimentos, como, bueno, uno de los primeros conocidos, las fermentaciones para obtener vino y cerveza, también el proceso de fabricación del queso, es otra fermentación un poco diferente, pero bueno, todo esto implicaba, ¿no?, la posibilidad de alimentarse, de repente también crear
medicinas a partir de plantas o algunos extractos de plantas y también de animales o de, bueno, insectos. O lo que era la fabricación de pigmentos y tinturas también, un poco para decoración, otro poco para registro, porque también saben que los registros, los primeros registros de simbología de la humanidad en las cavernas son dibujos hechos en parte con carbón, en parte con algunas sales que se encontraban, y también pigmentos hechos a partir de distintas sustancias que se fueron descubriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esto podríamos decir que son como las técnicas como más básicas o más esenciales para la supervivencia, pero que luego, a su vez, desembocaron en otros procedimientos bastante más complejos, ¿no? Como es el hecho de trabajar los metales, ¿tá? La producción de cerámicas y de vidrio, que no son procesos para nada sencillos, y donde a su vez necesitaban también de la, digamos, la construcción previa de otro conocimiento que implicara cómo hacer para poder manipular esos materiales. Y bueno, hay otras cuestiones como, ya si uno quiere más superfluas, como la fabricación de perfumes, que también a la que se dedicaron mucho los egipcios, y el curtido de cueros, que en realidad, por cuestión de que se usaban para abrigos y para hacer carpas, viviendas, o sea que, pero ya como que sería un paso un poco más elevado en lo que son los procedimientos, ¿no? Entonces, de cierta forma, todo esto fue lo que se considera como las primeras tecnologías de la química, los primeros procesos donde además llegó un punto donde se empezaron a generar, a hacer en una escala lo suficientemente grande como para poder comerciar, ¿no? No solamente para lo que es el día a día y la vida en una determinada comunidad, sino también para poder comercializarla con otras comunidades, algunas especialistas en cerámicas y vidrios, otras en perfumes, otras en pigmentos y tinturas, y bueno, que se diera el intercambio, el primer comercio en base a esto. Y bueno, ¿qué es lo que permite en realidad que todo esto se desarrolle, ¿no? Porque, perdón, voy para atrás un segundo, si ustedes se fijan en el tipo de procesos, salvo algunos de hechos contados, todos necesitan, o al día de hoy no los podemos concebir sin lo que es el calor, ¿no? El control del fuego. Y de hecho muchos de estos pueden surgir a partir de que el hombre aprende a controlar el fuego. Más allá de los procesos que se podían dar naturalmente, como que una fruta se pudriera o se pusiera ácida y eso produjera un líquido, o sea que el jugo de fruta en vez de tomarlo y ser jugo de fruta se haya convertido en vino, que sucede naturalmente, bueno, no todo lo que luego se desarrolló fue simplemente por esperar que la naturaleza haga su trabajo, ¿no? Sino que hubo que manipularla, y una de las cosas esenciales para poder manipularla fue no solamente el descubrimiento del fuego, sino también su control, ¿no? Entonces, una cosa que se sabe es que ya desde el año 5000 a.C., la humanidad conocía el fuego, por supuesto, y podía a su vez manipular su ignición, o sea, producir fuego, de repente no con demasiado control sobre cómo funcionaría esa ignición, pero sí poder encender un fuego por fricción, ¿no? El clásico de agarrar un palito y hacerlo girar sobre una plancha de madera con hojitas o cuestiones, palitos, yescas que se llama en realidad, que son las como hebras finitas de cualquier material combustible, tipo hojas, pasto seco, lo que se encontrará en la vuelta, que es lo que hace, que con apenas tomar una chispa es lo que hace una llama, ¿no? Entonces, eso se sabe que se podía realizar ya desde tiempos muy antiguos, ¿sí? ¿Y qué permitía hacer el fuego? ¿Qué les parece? A ver, más allá, un fuego controlado, ¿no? Más allá de que cae un rayo y me prende fuego un árbol, y ahí soy un ser humano de esa época, y lo que hago es asustarme y salir corriendo.
además de quedar impresionado y maravillado, ¿no? ¿Para qué lo puedo usar? Aparte de calefacción, para cocinar. Calefacción. Claro, calefacción que no es menor, ¿no? Porque estamos hablando de que quienes vivían a la intemperie o en la entrada a una cueva, la parte de tener calefacción y tener luz, ¿no? No era menor. Y también la cocción, que probablemente sea algo que se haya descubierto por accidente, ¿no? Por accidente o justamente lo que les decía, curiosidad. ¿Qué pasa si yo agarro esta semilla o este pedazo de animal y lo pongo acá sobre el fuego? ¿Qué hace? Entonces, el ir descubriendo que las sustancias cambian, cuando digo sustancia me refiero a, bueno, a la materia, ¿no? En general, cambia la forma, el color, el olor que desprende, la textura, y el hecho puede ser la diferencia entre poder comer o no un determinado alimento, porque lo estoy sometiendo a la acción del fuego. Entonces sí, esos fueron los primeros usos. Y claro, también hubo que darse cuenta, ¿no? que en realidad esa utilización del fuego estaba bastante limitada cuando uno hace una fogata a cielo abierto, digamos, ¿no? Pasó un tiempo, como que les diga unos 1000 años, hasta que se empezaran a fabricar los hornos, y bueno, y se empezaron a probar distintas sustancias combustibles, de manera de controlar ese fuego para obtener mayores temperaturas, ¿tá? Que esa es una diferencia entre hacer un fuego al aire libre y hacerlo dentro de un horno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese control de la temperatura llevó un trabajo por descubrimiento bueno, que fueron unos miles de años. Ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿tá? Pero entonces fue algo que cambió sustancialmente la historia, ¿tá? Porque más allá de poder calentarme a mí, al ambiente donde estoy, y más allá de poder cocinar, hacer como algunas comidas asadas, también permitieron hacer otras cosas, ¿no? Porque uno de los primeros usos de los hornos, tal vez saben cuál fue una de las primeras creaciones, ¿no? del ser humano, que tiene que ver con la química. ¿Se les ocurre cuál pudo haber sido? Más allá de cocinar. Fundir metales al Fundir calor. metales es una de ellas, no es la primera aplicación, pero surgió a partir de la alfarería, ¿sí? Porque Secar las piezas de claro, barro. secar, exacto, porque todo lo que tiene que ver con las vasijas de barro, cerámica, etcétera, que luego originalmente se secaban al sol, demoraban mucho más tiempo, obviamente, que luego cuando se empezaron a controlar los hornos y secarlos más rápido. Claro, el descubrimiento de tener aquello en una especie de mini habitación, ¿no? Algo cerrado, donde el calor se concentre, y poder entonces se generaban temperaturas mayores donde, por ejemplo, podían cocer las cerámicas, secarlas mucho más rápido. Y eso también dio la pauta a que el quemar distintas sustancias también producía distinta cantidad de calor, ¿no? Todo por observación, porque yo veo que lo que me lleva un día entero al sol me lleva 1 hora si lo hago acá adentro, ¿no? Por ejemplo. El combustible por excelencia era la madera, pero bueno, de distintos tipos de madera, o sea, de distintos árboles daban también distintas temperaturas. Y lo que son los fuelles, que no sé si ubican lo que son, aquellas cuestiones con las que se sopla aire, es como ahora vamos a ver una foto, no, pero lo que hace es hacer entrar aire a presión al horno, y lo que es avivar las llamas, ¿no? Y bueno, y por último, ya como una cuestión mucho más elevada, es el diseño de baños también para calentamiento, que permite controlar, o sea, de acuerdo a cómo se haga el baño, controlar también la temperatura, ¿tá? Y acá esta frase en realidad, que es ignis mutat res, que quiere decir que es una frase en latín que significa que el fuego transforma la materia, ¿no? Entonces la cualidad de esta transformadora del fuego, que se aprendió desde muy temprano, y como les comentaba, puede ser la diferencia entre esto lo puedo comer, esto no lo puedo comer, ¿no?
Entonces, muy importante para el ser humano, y que además imagínense que con esto se desprenden un montón de cosas que van más allá de lo terrenal y lo utilitario, sino que también que tiene que ver con lo mágico y lo místico, que luego también se fue desarrollando a lo largo de la historia, cuando empezó a surgir la alquimia, o incluso previa a ello. Uy, acá me falta... Opa, ahí, me falta una foto. Algunos tipos de hornos, esto les voy a comentar muy brevemente, son cuestiones que se encuentran en los grabados y bueno, piezas arqueológicas. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Esto de los hornos que ya como en el año 4000 se sabe que se utilizaban, y acá puse 1400 en realidad porque esta en particular es del 1400, no, esta imagen en particular, no quiere decir que ahí se hayan dejado de usar, pero bueno, estos hornos verticales, donde por abajo se hacía entrar la madera, ¿no? El combustible, y aquí arriba se apoyaban las piezas, por ejemplo, tipo vasijas para calentarlas, que bueno, después se encuentran en los escritos y en los grabados estas instrucciones, ¿no? Donde se transmitía que justamente una vez encendido el horno, no se debería producir humo, ni usar el fuego agresivo, o sea, debería estar en forma controlada, elevándose por encima de los ojos. Esto es lo que se buscaba, o lo que se debía obtener cuando uno tenía un horno bien hecho, ¿no? Bien fabricado y un fuego bien encendido. Entonces, estos eran los típicos hornos para alfarería, y los primeros se encontraron en Sumeria, que justamente fue la primera civilización conocida, y en Egipto también. Los hornos para alfarería, donde acá los grabados muestran, ¿no? El trabajo que se hacía con la cerámica, y luego cómo se calentaba en el horno, y bueno, distintas figuras, formas, vasijas, jarras, el transporte de líquidos era lo primordial en ese momento. También se empezó a ver que el calentamiento, o sea, el secado de las cerámicas en hornos producía que fuera menos porosa, y entonces los líquidos se guardaban mejor, ¿no? Que secadas al sol. Eso fue un cambio bastante importante también. Y después también en la Mesopotamia se ubicaron hornos que son más bien para destilación, donde eran, o sea, hornos de tamaño más pequeño, dependiendo de lo que, porque las destilaciones en general para hacer perfumes y destilar aceites esenciales se hacían en volúmenes más pequeños, donde acá esto que parece, yo dije, esto es una remolacha, no es una remolacha, estos son los dibujos representando las vasijas que se utilizaban, los recipientes que se utilizaban para poner los extractos de las plantas, y los simbolizados como distintas formas de calentamiento, ¿no? Entonces, todo este tema del fuego, a su vez, tenía, como les decía, toda esta cuestión de la mística, que luego se fue cada vez explotando mucho más, pero inicialmente, a su vez, en Sumeria, estaba relacionada con dos dioses en particular, que de hecho se consideraba que eran los que, esto me pareció un dato bastante curioso, y es que más allá de ser, que representaban al fuego, ¿no? El que quema con fuego, que se llama Girra, el que brilla como cobre, claro, brillo asociado al brillo de los ladrillos refractarios adentro de un horno, ¿no? Porque la cerámica levanta temperatura y aquello queda al rojo, y bueno, y los consideraban como que aportaban o ayudaban en lo que era justamente la fabricación de los ladrillos para los distintos hornos con los que ellos trabajaban. O sea que venerar a esos dioses a su vez ayudaba a la generación y control progresivo del fuego. Bueno, entonces como les decía, ¿no? Pasamos de tener un fuego a cielo abierto a poder tenerlos en el horno, utilizar distintos combustibles y formas de distintos hornos para distintas aplicaciones, y bueno, a partir de la alfarería, en realidad algo que no les mencioné, es que, claro, al juntar
tierra, cerámica, ¿no? Arcilla, cerámica, perdón, arcilla y minerales, al fin y al cabo, de las zonas donde estaban los establecimientos donde vivían las distintas comunidades, aquello que en realidad se iba juntando del suelo en base a más o menos lo que se sabía que funcionaba de una manera o de otra, ¿no? Obviamente nadie tenía muy claro qué era lo que estaba levantando para poner allá a hacer una cerámica, una pieza. Pero entonces, claro, una de las cosas que se observó también es que al calentar en un horno determinadas piezas o incluso los ladrillos, a veces se desprendían gotas, ¿no? Partes que brillaban, que justamente correspondían a algunos metales que había en esas sustancias que estaban juntando, porque muchos minerales de la vuelta tenían algunos metales que se podían ver a simple vista adentro de los hornos por estar en estado elemental, ¿no? Y fundirse al calentar. Entonces, en cierta forma también, a partir de la alfarería, más allá del dominio y la fabricación de los hornos, también surgió la metalurgia, porque de esa forma aprendieron que también había una sustancia diferente que lo que eran las piedras, ¿no? Las arcillas, las cerámicas, y lo que utilizaban para construir. Entonces, bueno, se dice que entonces estos procedimientos de calentamiento son justamente las primeras síntesis químicas, ¿no? A partir de minerales, fueron las primeras síntesis conocidas sin saberse qué era lo que estaba pasando, pero bueno, y que a su vez las personas que eran expertas en esto, los distintos artesanos, sabían de dónde tenían que tomar cada materia prima para generar distintos tipos de, por ejemplo, de arcillas, o esta tiene tal no composición, pero esta da una cierta dureza, esta da un cierto color, esta a su vez tiene, la de esta otra zona tiene estas cuestiones brillantes que luego se comenzaron a explotar, ¿no? Como los metales. Y ahí tenemos entonces el origen de la metalurgia y también de la fabricación de vidrios, que vamos a hablar muy brevemente, pero también surge de la alfarería, porque justamente una de las cosas que se veían es que se vitrificaban las paredes internas de los hornos, ¿no? No sé si alguna vez alguno de ustedes hizo algún experimento trabajando con cerámica o similar, pero lo que uno sabe, cuando uno, por ejemplo bien tonto, ¿no? Si me rompe una taza de cerámica, veo que la parte interior es porosa, ¿no? No es lisa, y la que está por fuera, sin embargo, que sí lo es, la que está además estar pintada y etcétera, es cerámica vidriada justamente para que sea lisa. ¿Sí? Eso es porque el calentamiento de la superficie es muy superior y se da el efecto del vidriado. Entonces, bueno, eso lo podían observar que sucedía. Y a su vez, se empezó a probar distintos tipos de la fabricación de vidrios, perdón, surgía a su vez por el calentamiento de arena, ¿tá? Y distintos tipos de arena se sabían que daban distintos estilos de vidrio, por decir de alguna manera, ¿sí? En realidad era por reacción de carbonato de sodio, que en ese momento era simplemente unas piedras de alrededor, ¿no? Nadie sabía exactamente lo que era, pero justamente el ensayo y el error dieron lugar a la generación o sea, que al quemar arena con carbonato de sodio se obtenía algo que era como un vidrio, que a su vez la cantidad de carbonato de sodio o el tipo de arena, según de dónde la sacaban, daba distintos colores, más blanco, más transparente. Y a su vez, este vidrio se disolvía en agua, o sea que por más que se pudiera obtener con una forma, tampoco servía como contenedor, ¿tá? Cosa que se empezó a evitar agregando otro componente más, que era la piedra caliza, ¿sí? Y todo esto se podía hacer, por ejemplo, trabajándolo en moldes, ¿no? Por ejemplo, yo hago mi mezcla de arena, carbonato de sodio y piedra caliza dentro de una vasija de cerámica, por ejemplo, y resulta que saco la vasija y me queda algo con esa forma. Bueno, todo lo que después se desarrolló como ya lo que era el vidrio soplado es mucho más tardío. En realidad, algunos dicen que son los primeros siglos después de Cristo, en realidad creo que es más bien como que les diga
alrededor del cero, podríamos decir, siglo IV antes de Cristo, hasta por ahí. Una de las cosas que también se valoraba mucho era esto que les estoy mostrando acá, es piedra obsidiana, que en realidad es una piedra ígnea, es lava cristalizada vidriada de los volcanes, ¿no? Entonces, eso de cierta forma es como los primeros vidrios que uno pudo haber encontrado naturalmente, y bueno, que también se utilizaba para hacer piezas de corte, por ejemplo, y algunas herramientas. Y acá tenemos algunos ejemplos de botellas. Estas, por ejemplo, son son romanas del siglo II aproximadamente, y unas botellas de perfume también egipcias. O sea, estos son una cosa bastante antigua y ya son de vidrio soplado, ¿no? Porque la forma que tiene no se puede obtener de otra manera. Y luego se ha llegado a hacer trabajos como súper complicados, como esta que es una botella con forma de pez, como además con todo este decorado, que ya esto es un nivel de manejo del arte del vidrio que, bueno, muy desarrollada por los egipcios también. Todo esto, ¿a qué nos atañe a nosotros? Bueno, cuestiones que le podemos dar las gracias al fuego, lo que se llama la herencia del fuego a lo que es el laboratorio químico, ¿no? ¿Qué cosas le debemos hoy en día? Dejando de lado lo obvio, ¿no? Que es el calor, pero, o sea, para generar calor y la posibilidad de manipulación de la formación la construcción de hornos y de baños, que son los que se utilizan para el control de la temperatura. También los recipientes y reactores de cerámica, que fueron los primeros en utilizarse, hasta que se pudo usar el vidrio, que tenía además la parte adicional en la que se podía ver para adentro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de alguien que está haciendo un procedimiento, eso es mucho mejor. Y acá la imagen de la derecha, esta es una imagen de lo que sería un típico laboratorio antiguo, donde más que haber una mesada de azulejos y un montón de aparatos como los que conocemos hoy, tenemos, bueno, un horno, las botellas enormes de vidrio de distintas formas, y lo que les comentaba hoy del fuelle, que es esto, que básicamente es son dos placas de madera, en la punta sale aire a presión cuando uno lo abre y lo cierra, ¿no? Que es lo que se utiliza para avivar las llamas, en vez de estar soplando, por supuesto. Bien, entonces, todas estas cosas, en realidad que al día de hoy nos parecen muy comunes en el laboratorio, fueron, como les comentaba, años de trabajo para lograr entender cómo era el funcionamiento del fuego y sacarle mayor provecho posible. Que igual no se queda por acá, porque esto se sigue desarrollando, ¿no? Y ya vamos a ver algunos detalles más adelante. Bueno, y como les decía entonces, en sí el primer desarrollo importante, la primera marca la diferencia, la alfarería, y de ahí para adelante se disparan otro montón de cosas. Creo que la más importante, en segundo lugar, es la metalurgia, en segundo lugar en el sentido de que la alfarería vino primero, y entonces esto vamos a ver algunas técnicas y cómo fueron surgiendo, y qué metales eran los primeros que conocía la humanidad, ¿sí? Entonces, hay 7 metales que fueron los primeros en conocerse, y vamos a hablar un poquito de alguno de ellos. Por ejemplo, ¿qué me pueden decir de los primeros 3? Oro, plata y cobre. Son nobles. ¿Son Los nobles? metales nobles. ¿Y qué quiere decir que son nobles? ¿Tienen títulos nobiliarios? No. Que son más estables. ¿Y en qué forma? La forma estable es la del metal en estado elemental, ¿no? O sea, yo puedo encontrar oro y plata, por ejemplo, 0, o sea, metálicos.
en la naturaleza. Y en algún momento también se pudo encontrar cobre, en particular en esta época. Entonces, claro, eran sustancias que destacaban en el suelo, ¿no? En el medio de una zona donde hubiera alguna mena, el oro también al costado de los ríos, en los lechos de los ríos, pedacitos de cosas que brillaban, o sea que no eran las piedras con las que uno estaba acostumbrado a trabajar. Llamaba mucho la atención, por supuesto, y imagínense lo que llamaba la atención, que hasta hace unos pocos años la gente se mataba por la fiebre del oro, o sea, no es una cuestión solo de la prehistoria. Entonces sí, como eran los que se encontraban en estado elemental, también fueron los que primero se empezó a trabajar. Otros que se conocían también fueron el estaño, el hierro, un poco después, el plomo y el mercurio, que en realidad el mercurio pasó a ser como una sustancia muy importante para los alquimistas, no tanto se le dio usos al principio, porque vamos a decir las cosas como son. El oro, la plata, capaz que, vamos a ver, se utilizaban, ¿no?, como ornamentales, acumular riquezas, etc. Con los demás yo puedo construir cosas, herramientas, armas, recipientes. ¿Qué puedo hacer con el mercurio? Básicamente, más que intoxicarme, no puedo hacer nada. O sea, desde el punto de vista funcional, no servía para mucho, pero tenía todo aquello de que era metal, se parecía a los demás, pero a su vez era líquido, entonces era una cuestión como muy extraña que llamó muchísimo la atención con fines místicos, y bueno, se lo quedaron los alquimistas. Bueno, acá estamos viendo, en realidad estos son algunos de los símbolos antiguos para algunos de los elementos, ¿está? La cuestión es que eran 7 metales los conocidos en aquel momento, y vamos a hablar de algunos de ellos ahora. En particular, bueno, los 3 que mencioné al principio, que son los metales nobles. El cobre fue el primero de todos ellos en explotarse, porque era el más abundante, ¿no? Entonces era muy fácil, o relativamente más fácil que encontrar plata y oro, encontrar cobre, y trabajarlo. Claro, era posible juntar una cantidad mayor de cobre para trabajarlo, y ya se trabajaba por fundición desde el año 4000 a.C., o sea, bien atrás, ¿tá? Y a su vez, por ser también abundante, se podía utilizar para hacer ciertos artefactos como herramientas, ¿sí? Claro, la plata era menos abundante que el cobre, ¿no? Más que el oro, pero más difícil de llegar a ella, menos disponible. Había que trabajar un poco más las minas para poder obtenerlo. Y básicamente su uso fue ornamental o acuñado de monedas. Y cuando digo ornamental me refiero a tanto sea joyería o incluso tipo piezas como los clásicos de, ¿no?, utensilios, tenedores, cubiertos y copas de plata, y etc. Y el oro obviamente ya era un nivel superior de atractivo. Por alguna razón el ser humano siempre se vio muy atraído al color y al brillo del oro, y a su vez era muy escaso, entonces eso hacía que todavía significara mayor riqueza, ¿no? Porque estoy teniendo esto que fue difícil de conseguir. También es muy maleable, de hecho, bueno, lo que no dije de la plata es la que se puede trabajar a menos temperatura. Bien. Perdón, acá ya me estaba olvidando de mencionarles algo. Cualquiera de ellos se conocía desde la prehistoria, también en estado elemental, eso ya les dije, y cualquiera de ellos es trabajable en frío. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, si bien los puntos de fusión entre ellos varían, pero, digamos, sin necesidad de calentar, aplicando presión, o sea, fuerza mecánica, básicamente esto quiere decir a los golpes, en esa época se podían lograr piezas, láminas, por ejemplo, de oro, que sirvieran para hacer decorados, como por ejemplo hilos de oro para la ropa, máscaras como usaban los nativos de América, ¿no? Las civilizaciones
mayas, incas, perdón, incas no, los mayas y los aztecas, o sea, un montón de piezas que se han encontrado de muchísimo valor, que implicaban el trabajo del metal en capas, en láminas bien finitas, que luego además se podían cortar y usar esas fibras a modo de decoración. Por ejemplo, esto del bordado de ropa con hilos de oro. Los hilos de oro no se hacían como se hacen por extrusión, se hacían cortando láminas de forma muy fina. Entonces, al ser trabajables en frío, también es lo que hizo que se popularizara mucho el uso de ellos, ¿no? A medida que se iba encontrando. Bueno, y una cuestión sobre la metalurgia del oro, que también se ve en estos grabados, muestran como dos formas de trabajar el oro, según lo que se ha analizado, ¿no?, por los expertos. Una de ellas es la que se ve acá abajo, donde básicamente lo que hacían era juntar las pepitas de oro que se juntaban en las distintas regiones, en las minas, que luego se ponían a calentar en lo que sería un crisol, para nosotros al día de hoy, y bueno, entonces eso luego se fundía, o sea, el crisol se ponía a calentar al fuego, y luego se fabricaban lingotes, digamos, repartiendo el oro fundido en pequeños moldes. ¿Sí? Y otra forma también es una que más bien se ve aquí abajo, donde parece bueno, que viene un trabajo de donde se están separando el oro, pesando el oro recolectado, etc. Y esto que está acá, que ustedes me dirán, ¿de dónde sacó esta información? Lo leí, no estoy inventando nada. O sea, no estoy queriendo interpretar yo los dibujos. Claro, el que se juntaba con la arena de los lechos de los ríos, se ponía en una especie de filtro de tela, en una tela de determinado tipo, que luego se le hacía pasar agua, y entre dos personas lo agitaban, como que lo centrifugaban, entonces el agua arrastraba la arena y quedaban los pedacitos de oro adentro de la tierra, y eso es, bueno, y luego se juntaban y de nuevo se pesaba y se fundía para crear lingotes o las piezas que hubiera que crear. Entonces, ya se conocían, a su vez el oro no necesariamente estaba puro, sino que también formaba aleaciones con plata, por ejemplo, se podía encontrar aliado con plata, y una de estas aleaciones le llamaban asem o electrum, según la zona, a una aleación de plata y oro que podía contener, esto era variable según la zona, ¿no?, entre un 20% y un 45% de plata. Y entonces, esto a su vez le cambiaba sus propiedades, le cambiaba el color, de ser más amarillo a ser más bien blanco, más tirando, o sea, un amarillo pálido o un amarillo más fuerte según el contenido de oro y plata que tuviera. En realidad también ASEM no es solamente oro y plata, también hay otros metales que podía contener, y bueno, cambiaban el color, como les dije, y también cambiaba su densidad y la maleabilidad, o sea, veían que era menos maleable que el oro puro. Entonces, una de las formas en las películas, los piratas, siempre eso de morder la moneda a ver si es de oro, porque es sumamente blando, ¿no? Y cuando está aliado con otro metal, no lo es tanto. Era una de las formas de determinar si era puro. Entonces, cuando estaba aleado con plata, una de las cuestiones que se le podía hacer era calentar, ¿tá?, y separarlo de la plata en el proceso que se llamaba copelación, porque era lo que se usaba era un recipiente con una forma de copa para hacer ese procedimiento. No hay que confundir con copelación como de copper, que tenga que ver con el cobre, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente todo ese trabajo era para adquirir el oro lo más puro posible, que le daba un valor mucho mayor, y la plata se utilizaba para otro tipo de aplicaciones. Ya un poco más adelante, en el año 3000, empieza a surgir el bronce, ¿sí? El bronce, que tal vez ya sepan que es una aleación de cobre con estaño. Esto también, se conocía el estaño, se conocía como metal, se conocía aliado al cobre,
se empezó a descubrir con el tiempo que en realidad había diferentes, o sea, estas aleaciones tenían distintas características también según la cantidad de estaño que tuvieran. ¿Cómo se sabía la cantidad de estaño? No es que lo podían medir exactamente, no es que decidieran ahora me voy a preparar uno con tal cantidad, no, sino que fue surgiendo a lo largo del tiempo según, por ejemplo, dónde eran los yacimientos, de dónde se tomaban los minerales de cobre que podían tener mayor o menor contenido en estaño. Hasta que luego se los empezó a poder trabajar. ¿tá? Por ejemplo, en un proceso de fundido donde uno puede poner la mena, como se ve acá, en un horno, ¿no? Paredes de cerámica, le están agregando carbón también, o sea que esto ya es un proceso como de una complejidad un poco mayor a las primeras que se hacía, pero bueno, el metal fundido siempre decanta por su mayor densidad y se puede separar, y dependiendo de cómo se haga estas separaciones, el contenido que puede tener solamente de cobre o de cobre aleado. Y bueno, la edad del bronce se separa también entre lo que se llama la edad baja y alta en bronce, coincidiendo con la cantidad el porcentaje de estaño en la aleación, ¿sí? Porque los primeros años se usaba una cantidad más baja que al final. Y bueno, y todo esto lo que hacía era cambiar la resistencia mecánica del material, un material que a su vez empezó a usar para producir armas. Perdonen, se me colgó esto. Ahí va. Había ejércitos enteros que tenían sus armas hechas de bronce. Bueno, tenemos acá un escudo, por ejemplo, y estas son las cabezas de las hachas o lanzas también, herramientas y armas mayoritariamente, como les decía, las guerras siempre son las que mueven a la industria, y de hecho el trabajo con los metales era algo que incluso digamos, estos procedimientos y las mezclas y las fundiciones eran cosas que estaban muy reservadas por los estados, ¿no? Por los jefes de imperio, o sea, emperadores, faraones, etcétera, tenían como un conjunto de los smiths, los herreros, digamos, herreros parece que aplica solo para hierro, pero para todos los trabajadores del metal, que tenían, bueno, guardado como bajo secreto, cómo preparar las distintas aleaciones para hacer sus armas, para tener una cierta ventaja frente a otros ejércitos, ¿no? Bueno, y por último, 500 años después más o menos empieza a aparecer el hierro. El hierro lo que tiene es que para reducirlo y obtenerlo como metal cero necesita muy altas temperaturas, bastante mayores de las que se venían manejando hasta el momento, solamente quemando madera, ¿sí? Entonces, la forma de levantar la temperatura era utilizando carbón vegetal, que básicamente es la madera de plantas, o en principio madera, secada en ciertas condiciones que hace que retiene una mayor capacidad calorífica. Pero bueno, hasta que no se supo eso, lo que se hacía era obtener el hierro en unas relativamente malas condiciones. Acá, bueno, hay dos formas se muestran dos esquemas donde cómo se podía calentar el mineral, ya sea de cobre o de hierro. En este caso en el hierro se está agregando carbón vegetal, pero más allá de eso, lo que se obtenía era estas masas deformes como la que se ve acá arriba, donde se ve parte de hierro, parte del mineral, todo esto era lo que salía de la fundición cuando el calentamiento no era lo suficientemente bueno. Entonces, ¿qué tenían que hacer los que trabajaban el hierro? Pegarle a esta masa deforme, porque esto tiene el hierro, o sea, nunca llegaba a un punto de una temperatura tal que se fundiera y se juntaran todas las pequeñas partículas de hierro que había alrededor, que había embebidas en esa mena. Entonces, lo que quedaba era mezclado con el mineral. Y la forma de hacer que luego de eso surgiera una pieza como esta que vemos acá abajo era en caliente golpearlo, ¿no? Darle presión, forzarlo mecánicamente a que se uniera
el hierro y lo que es la escoria terminaba perdiéndose, y por eso es que siempre vemos en las películas lo que trabajan el hierro, le están dando un martillo arriba de un yunque, ¿no? Al rojo. Eso era lo que se lograba. ¿Cómo se logró fundir el hierro por completo y subir la temperatura? Utilizando carbón para el calentamiento. Pero claro, el agregado de carbón, a su vez, hizo que el hierro tomara parte del carbón, ¿no? Quedara adherido, y queda una aleación, que ya sabemos que es el acero, que es el hierro con una cierta cantidad de carbono que es variable, y dependiendo de la cantidad de carbono que tiene, son las propiedades físicas que tiene, propiedades mecánicas, pero bueno, en ese momento eso no se sabía que iba a ser así, pero por el efecto del levantamiento de la temperatura, terminaron dándose cuenta que obtenían piezas con mejores propiedades mecánicas. Y de ahí, obviamente, se disparó aquello, porque, claro, ejército con herramientas de acero le ganaba a ejércitos con herramientas solo de hierro, o ni que hablar si eran de bronce, ¿no? Entonces, por el 1200 antes de Cristo, que fue una de las guerras entre lo que sería el ejército uno de los ejércitos en Anatolia, que Anatolia es lo que sería la actual Turquía, uno de los ejércitos de la zona, los hititas, una de las civilizaciones de allí, le ganan al ejército de Egipto, a pesar de ser mucho mayor, justamente porque sus armas eran de acero. Ya habían descubierto el acero contra las armas de bronce. Porque ¿qué pasa? Acá se marca, una cosa que no mencioné, se marcan las edades de los metales, ¿no? Del cobre, del hierro, del bronce, del hierro, pero todas esas edades empiezan en distintos momentos, en distintas zonas, ¿no? Entonces a algunos les llega primero el bronce, y bueno, a ellos que les llegó primero son los que ganan. Y por eso les decía que estaban tan reservados los secretos de cómo manipular a los metales, y las personas que los trabajaban eran como muy apreciadas como parte de la comunidad, del ejército en sí mismo, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver en realidad con estos son datos para tener en cuenta, que tienen que ver con lo que les estaba comentando ahora. Acá tenemos una lista de los metales, desde el más maleable al menos maleable, ¿tá? Y bueno, y las temperaturas de fusión también de ellos, de los metales puros en realidad. Claro, el hierro necesitaba 1500 grados, y esas no eran temperaturas que se pudieran obtener en los primeros hornos de alfarería. Sí, los 1000, o sea, siempre que se habla de los hornos de alfarería, se dice que trabajar más o menos a 1100 grados, justamente por esta razón, porque se sabía que fundían cobre y oro, ¿sí? Y bueno, en lo que es la diferencia de dureza entre los distintos materiales, justamente con una escala, si ponemos de referencia al cobre, los bronces, bueno, el bronce de alta aleación, o el hierro, llegaban a tener el doble de la dureza, y después el acero de Damasco, que es una aleación de acero muy famosa, creada o originada en la ciudad de Damasco, por eso se llama así, era muy superior, ¿no? Era hasta 4 veces más duro que el cobre, y bueno, y fue lo que hizo también, lo hacía muy valioso, y a muchos ejércitos ganar sus batallas. Todo esto igualmente vieron que se fue dando, empezamos hablando del 4000, terminamos hablando del 2500 del hierro, el acero todavía más adelante, porque claro, todo esto se descubría medio como que por accidente, entonces no había un proceso acelerado, o sea, voluntario, necesariamente por ver cómo mejorar las propiedades del metal, a sabiendas de que si yo le agrego, por ejemplo, carbono va a mejorar. Se supo una vez que se descubrió por accidente, ¿no? Entonces se fue dando muy lentamente a lo largo de los años estos cambios.
Y bueno, para más o menos, para lo que ya sería la última parte de lo que vamos a hablar hoy, o de lo que sería la parte introductoria, vamos a ver también un poco cómo sería como lo previo al surgimiento de la alquimia, ¿no? Porque hasta ahora venimos hablando de las técnicas básicas, pero a su vez cada población dominaba a distintos niveles las distintas técnicas, y en algún momento, claro, se tuvo que haber dado una conjunción, un intercambio cultural, por decir de alguna manera, que realmente no era muy, muy positivo, sino que más bien era la fuerza de guerras y de conquistas. Entonces, a su vez, todo esto venía, como les decía al principio, sin un sustento teórico, no había un pienso atrás de por qué las cosas son como son, porque no se lo cuestionaban. Salvo hasta que aparecieron los griegos, que eran muy de preguntarse todo el porqué de las cosas, ¿no? En la filosofía griega, los pensadores, los filósofos griegos son de los más importantes de la historia. Entonces ellos empezaron a cuestionarse por qué las cosas eran como eran, por qué la naturaleza es como es, cuál es el origen de las cosas, ¿no? Y entonces a raíz de eso, un poco del pensamiento y la filosofía griega, en conjunto con la observación experimental, fueron dando lugar a algunas de las teorías de qué está hecha la materia. Entonces, bueno, acá tengo un par de mapas, en realidad más bien para ubicarnos un poco en el espacio. Acá, tal vez que es un poco más amplio, tenemos acá lo que sería Grecia al día de hoy, Atenas al sur, y bueno, Egipto y la comunidad de Egipto acá abajo, alrededor del Nilo, y todo lo que está marcado en azul fue el Imperio Alejandrino, ¿tá? Lo que Alejandro Magno conquistó a lo largo de unos cuantos años. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque esta conquista, por eso les digo, estas cosas se hacían a la fuerza, hace que la cultura griega se mezcle con también la egipcia y otras de los alrededores. Se funda la ciudad de Alejandría, que entonces se vuelve otro polo, otro centro cultural, científico, comercial de la época. Empiezan a suceder muchas cosas ahí. Fíjense que en realidad venía de la cultura griega, de Alejandro Magno, pero está ubicada en Egipto en realidad, ¿no? Entonces, bueno, termina siendo una ciudad que mueve muchas cosas desde el punto de vista de lo cultural, de lo industrial, político también. Y a raíz de esto es que empiezan a surgir algunas teorías sobre qué son los elementos, y a continuación también la alquimia. Entonces, una cuestión que antes de seguir a todo esto, una cosa que no les conté es que, bueno, lo que se sabe al día de hoy sobre algunas técnicas de la época, había muchas técnicas alejandrinas de tratamiento de sustancias, digámoslo en términos muy generales. Podían ser desde cómo hacer tinturas, por ejemplo, a partir de extractos, perfumes, cómo imitar piedras preciosas, bueno, y todo eso se encontró escrito en lo que se llaman los papiros, ¿tá? Los papiros que sobrevivieron por estar escondidos en algunas fortalezas egipcias, que contienen, como quien dice, que recetas o recomendaciones de cómo hacer ciertos procedimientos químicos. Lo que pasa que en ese momento no se sabía muy bien qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, vamos a ver dos de ellos. Uno es el papiro de Estocolmo, el otro es el de Leiden, y en realidad los nombres los deben a los lugares donde se conservan al día de hoy. Fueron encontrados por arqueólogos distintos, o sea, distintos papiros encontrados en distintos momentos por
diferentes arqueólogos, están obviamente guardados en museos, y en el papiro de Estocolmo es uno de ellos. Entonces, a modo de ejemplo, porque tienen una lista larga de experimentos, por decir de alguna forma, uno de ellos se llama la preparación del verdigris, ¿tá? Que acá explica qué es lo que hay que hacer para obtener algo que, ahora vamos a ver bien qué es lo que dice. Dice que para preparar esto que le llaman verdigris, hay que limpiar una hoja bien formada de cobre de Chipre, perdón, que es una cierto origen de cobre, con piedra pómez y agua, o sea, limpiarlo y pulirlo, ¿no? Se debe secar y untar con una capa fina de aceite, luego extenderla y atarla con una cuerda. Se debe colgar en una cuba sobre vinagre sin tocarla, o sea, se expone la chapa de cobre a vapores de vinagre. Ustedes ya todos saben qué es lo que contiene el vinagre, ¿verdad? ¿Qué era el vinagre? Saben, sí. Me imagino que tiene ácido acético. Ácido acético. Ahí va. Cobre con ácido acético, ¿qué se puede estar formando? Lo piensan un rato. Bueno, se cuelga en una cuba sobre vinagre sin tocarlo. Se cierra cuidadosamente la cuba para que no haya evaporación. ¿Tá? Si se hace por la mañana, raspar el verdigris por la tarde. O sea que allá se formaría algo en unas horas de exposición de una placa de cobre a vapores de ácido acético. ¿Tá? Lo raspan y después dice, colgar nuevamente la chapa hasta que se consuma. El vinagre no es apto para consumo humano. Gracias por aclarar. ¿Qué estará pasando ahí? Bueno, esto lo que estaba sucediendo es que los vapores de acético reaccionan con la placa de cobre para formar el acetato de cobre. Y el acetato de cobre es un color verde tirando el turquesa, ¿no? Entonces se utilizaba esto para imitar a esmeraldas. Entonces se generaban los cristales de acetato de cobre que luego se usaban, por ejemplo, en joyería como si fueran esmeraldas, o se vendían al que no conocía como si fueran esmeraldas. Esto era lo que hacían. Otra de las técnicas que describen es, por ejemplo, la obtención de un colorante que se llamaba púrpura de Tiro. ¿Tá? El púrpura de Tiro original se obtenía de unos moluscos. Y bueno, esto es una forma también de imitarlo, ¿no? Les dicen que pulvericen esto que se llama piedra frigia, que en realidad no se sabe exactamente qué es, alguna roca mineral de la zona, y que se hirviera. Allí se ponía la lana y se dejaba hasta que se enfríe. Luego se saca, se pone una mina de orquil, o orchil. Una mina era una unidad de medida que se usaba en esa época, y orchil también era otro tipo de molusco. Se volvía a hervir, se volvía a sumergir la lana, otra vez dejarla enfriar, se seca y se lava con agua salada, ¿no? Entonces, esto que lograban hacer, se lograba imitar el color púrpura de lo que se llamaba originalmente el púrpura de Tiro, que era algo muy costoso, porque era muy difícil encontrar aquellos bichitos. Es el clásico color violeta que se usaba en las capas, digamos, en la ropa de los reyes. El color violeta era muy difícil de obtener, muy costoso, y por eso se quedaba casi exclusivamente ya ni para la nobleza, para los reyes directamente. Entonces, esto lo que nos está enseñando es hacer ese teñido de color violeta, pero utilizando un tinte que no es el original, digamos, el de gran valor, ¿no? Y también describe el uso de un mordiente. Un mordiente es una sustancia que se utiliza para cuando uno tiñe, que se fije la tinta a la tela, ¿no? Entonces el uso de sales, lo que es justamente eso, lo que hace es fijar el color allí, ¿no? Si bien no se sabe cuál es la piedra, bueno, luego les dice que se saca y se lava con agua salada, todo eso es lo que colabora a la fijación de las tinturas. Entonces en estos casos nos está enseñando a imitar cosas de valor.
en cierta forma esto eran como procesos, ¿no? Abaratamiento de costos, no sabe uno si es para el engaño o si era para en cierta forma popularizar algunas de las cosas que ellos utilizaban. Otro que es el papiro de Leiden, tiene también distintas técnicas. Luego hay uno de los documentos de la bibliografía que tiene la descripción de muchos de estos experimentos. Y acá por el contrario, además enseñaba a esto de fabricar el ASEM que se acuerda que era la aleación de oro con una parte de plata. Entonces les explicaba cómo hacer, tenían que tomar estaño blando, purificado 40 veces, o sea, todo un proceso que en realidad está descrito en otra parte no está descrito en esta misma técnica. Tomar 4 partes de él y 3 de cobre blanco. ¿Tá? El cobre blanco es la alpaca, ¿tá? Es la aleación de plata y níquel. Y bueno, y una parte de ASEM, y luego habría que fundirlo, moldearlo, limpiarlo, darle la forma que se desee. Que uno desee. Y después aclara, será ASEM de primera calidad, engañará aún al artesano. O sea, usted hace esto y la persona se cree que va a llevarse una pieza de oro cuando en realidad no lo es. ¿Tá? Bueno, y después tenemos el ensayo del oro, que es lo que les decía hoy de por ejemplo, ver la diferencia si es oro puro o no. Una de las cosas que se podía hacer era fundirlo y volverlo a calentar, porque claro, si tuviera otro metal aliado, no mantendría su color y su brillo, ¿tá? Y él les explica, ¿no? Que si se vuelve más blanco va a contener plata, si se vuelve resistente y duro, en realidad lo que contiene es cobre o estaño, y si se ablanda y ennegrece, contiene plomo. ¿Tá? Entonces, en realidad, por un lado, hacen trucho, digamos, oro trucho, tratando de engañar al artesano, pero también nos dice la forma en la que podemos descubrir si nos están engañando a nosotros, ¿no? Entonces, ensayando, de alguna manera, la presencia de posibles aleaciones que justamente sean las que engañan al artesano, y bueno, echa la ley, echa la trampa. Entonces todo esto se encontraba en esos papiros, que fueron guardados, por suerte muy buen recaudo, en algunas construcciones importantes de egipcio, y que sobrevivieron, de hecho, una inquisición que hubo unos años después, donde se mandaron quemar todos los documentos que tuvieran registro de este tipo de información de trabajo del oro y de la plata. Entonces, claro, todo eso estaba descrito, muchos procedimientos experimentales, pero sin un fundamento, ¿no? Entonces, los griegos empezaron a plantearse cuál sería la razón de las cosas, por qué cambia esto de que el oro cambiaba cuando tenía plata, a veces era más claro, más oscuro, más duro, más blando, daba esa idea de que había posibilidades de lo que le llamaron la transmutación, ¿no? La transformación de otros metales o de otros metales en oro, porque elementos en términos generales no se conocían que no fueran metálicos en ese momento. Entonces, ese cambio en las sustancias, ¿a qué se debía? Y si todo estaba hecho de la misma sustancia o no, ¿no? Básicamente esas eran las preguntas que se empezaron a surgir. Entonces los filósofos griegos fueron uno de los primeros en preguntarse esas cuestiones, y también en dar posibles respuestas que, bueno, a lo largo del tiempo se fueron mejorando o debatiendo unas con otras. A lo largo del tiempo estoy hablando de que hubo cientos de años de diferencia entre la primera de las propuestas y alguna que fuera un poco mejor, ¿no? El primero de los filósofos que hizo algún planteo sobre cuál era el origen de la materia fue Tales de Mileto, que tal vez lo conozcan por matemática, por el teorema de Tales, que posiblemente lo hayan visto en el liceo, capaz que no saben el nombre, pero lo vieron, porque
esta gente se dedicaba como a todo, al arte, la ciencia, la naturaleza, la historia, la matemática y la geometría, eran como totalmente, no quiero decir sobrevaluadas, porque no digo que no fueran importantes, pero era como una de las cuestiones más estudiadas, ¿no? Entonces, van a ver que todos los nombres que aparecen ahora son personajes que en realidad tuvieron que ver con un montón de aspectos de las ciencias y la filosofía, además. Entonces Tales pensaba que en realidad la materia primaria, o sea, que había una idea muy general era que había una única sustancia, digamos, de la cual estaba hecha todo el universo, ¿tá? Todo estaba hecho para Tales, por ejemplo, de agua. Esa sustancia era el agua. ¿Por qué pensaba una cosa así? Bueno, primero era esto que les decía de que las sustancias, o un principio de toda la naturaleza, era una única sustancia que se transformaba, ¿no? Por esto de la transmutación, y que esa transformación generaba distintas cosas que conocemos. El agua, en particular, porque bueno, el lugar en donde vivimos, el planeta está rodeado de agua, es una porción bien importante del planeta, y a su vez, del planeta y del ser humano, ¿no? Y a su vez, aquello de que, claro, yo puedo tener agua que se va a evaporar, y al evaporarse se convierte en algo que parece aire, y después en realidad vuelve a condensarse y se vuelve a transformar en ella misma. Entonces todo eso representaba como una cuestión difícil de explicar, muy atractiva, y bueno, que era como de importancia en ese momento, y claro, no había un sustento de ningún otro tipo para creer que eso pudiera o no ser cierto. Era una teoría que se había propuesto, que el universo en principio tenía que estar construido a partir de una única sustancia, y el agua era una posibilidad, ¿tá? Entonces eso era lo que proponía Tales de Mileto. Y bueno, después en realidad, así como Tales proponía eso, hubo otros quienes propusieron que la materia primaria era el aire, en realidad. Hubo otros quienes propusieron al fuego, o sea, hubo variantes, ¿tá? Pero digamos que durante muchos años se discutió cuál era esa materia primaria, pero siempre había una única que al transformarse generaba todo lo demás. No fue hasta que llegó este otro filósofo que se llama Empédocles, que en realidad era o sea, les digo que pasaron unos 100 años en el medio, que en realidad él propuso que no necesariamente tenía que haber una sola sustancia primaria, una materia primaria, perdón, sino que había en realidad 4 elementos. 4 elementos que al combinarse generaban sí todo lo que conocemos ahora. Se combinaban en distintas formas, y entonces ahí sí generaban toda la materia tal como la conocemos, ¿sí? Y esos 4 elementos eran el agua, el aire, el fuego y la tierra. Entonces esos fueron los primeros 4 elementos que surgieron de la filosofía griega, y en los cuales después surgieron, a partir de ellos y algún otro más, los principios también de la alquimia. ¿Va? Bueno, y en cierta forma también ellos jugaban con aquello de que se combinaban y a su vez podían combinarse en distintas proporciones, digamos. O sea, yo puedo combinar aire y fuego, pero bueno, según cuánto se combinara de fuego, cuánto se combinara de aire, podía obtener una sustancia u otra que fueran en realidad parecidas, o que en cierta forma ellos lo relacionaban, aunque sabían que no era lo mismo, ¿no? Porque si no, a partir de 4 cosas generar el todo era muy complicado. Y bueno, todo esto también, ya medio que les dije lo de la idea de la transmutación, o sea, parecía medio obvio que como en realidad se podía transmutar un material en otro, cambiarse el oro por la plata en el ASEM, que parecía que fuera lo mismo, que se cambiaba su naturaleza, parecía muy lógico en realidad dentro de su pensamiento que solamente a partir de 4 elementos, según cómo se combinaran, se obtuviera todo lo demás, ¿no?
Así que bueno, esas ideas se mantuvieron en el tiempo, unos cuantos años, y más adelante Aristóteles planteó que además de esos 4 elementos, el del aire, el fuego, la tierra y el agua, existían lo que eran 4 cualidades que se les llamaba. Frío, caliente, húmedo y seco. ¿tá? O sea, cualidades que se reconocen, digamos, desde el punto de vista de la experimentación. Uno puede darse cuenta que obviamente el fuego representa lo caliente, el agua representa lo húmedo, ¿no? Entonces le agregó a una cierta combinación de los elementos una característica, una cualidad que le llamaban, que haría de las distintas sustancias. Entonces ahí se logra explicar, digamos, un poco más, un número más grande de fenómenos de los que ocurrían en lo experimental, ¿no? Todo esto, les recuerdo, surgió a partir de los filósofos griegos una vez creada Alejandría y una vez que hubieran llegado a Egipto y recorrido toda la zona alrededor del Mediterráneo y Asia Menor, porque ahí es donde se dio la conjunción de lo que era lo experimental sin un fundamento, y a su vez los filósofos griegos que teorizaban mucho, pero en realidad en principio era todo teoría, ¿no? Hasta que no se encontraron con esa realidad de lo experimental, no tuvieron que ajustar sus teorías a lo que se estaba observando, ¿no? Entonces, bueno, entonces estas cualidades podían dar cuenta de otros fenómenos que se observaban en la naturaleza. Acá tenemos unas representaciones de los 4 elementos. Acá me faltan, ahí va. Los símbolos para el aire, la tierra, el fuego y el agua, porque además, claro, tenían mucho lo de la matemática y la geometría muy metidos adentro, entonces también estaba la idea, la creencia de Platón en particular, de que todo se podía representar o, digamos, definir en base a la figura del triángulo. Y uno, no sé, o sea, hay que pensar, también ubicarse en la mente de estas personas, ¿no? Ubicarse en la mente de estas personas es casi algo imposible, ¿no? Uno piensa que puede tener que ver un triángulo con no sé, la naturaleza de la materia. Sí, yo entiendo que parece una locura, ¿no? Pero en su mente, donde la geometría y la matemática eran sumamente importantes, él pensaba, bueno, yo todo lo puedo definir en base a esta figura. Y de ahí surgen también estos símbolos, ¿no? Y los símbolos que están representados aquí a la izquierda, donde en realidad, que no fueron símbolos que perduraron en el tiempo, pero él ubicaba como que en realidad cada uno de estos elementos tenía alguno de estas, estaba simbolizado por alguno de estos poliedros, todos formados a partir de triángulos, y entonces el dodecaedro, que es el que más caras contiene, y no son triangulares, son pentágonos, pero claro, era como una conjunción del todo, ¿no? Si yo puedo de alguna manera conjugar los 4 elementos, entonces sus 4 poliedros, sus 4 geometrías, yo podría lograr una figura, como un cuerpo, perdón, como el dodecaedro, que sería ya el modelo del universo. Entonces se intentaba explicar el universo a través de la geometría de los triángulos. Pero bueno, cuestión que los que sí perduraron un poco más fueron los símbolos de los triángulos para los 4 elementos, que son los que están aquí dibujados: aire, tierra, fuego y agua, y también con sus personajes representados acá en las figuras de la derecha, los grabados que se han encontrado. Entonces, lo que les comentaba sobre las cualidades, bueno, el éter no tenía que estar ahí, eso fue un error de animación, ya les muestro entonces estas figuras. Estas caras que ven ahí, bueno, tienen una historia. Estas son las pinturas de un artista, un pintor que se llamaba Archimboldo, que se le encargó en el año 1600 por ahí que representara los 4 elementos, y su forma de representarlos era a través de estas caras, que a su vez están hechas, si ustedes lo miran de cerca,
cada una de ellas está hecha con animales o con otros elementos que representan a cada uno de ellos. Por ejemplo, el fuego está hecho con, además de llamas y pedazos de madera, la tierra que está acá abajo, con animales que son de la tierra, el aire también con pájaros, y el agua con, bueno, otros crustáceos y qué sé yo. ¿No? La cuestión es que él representó los 4 elementos a pedido de un emperador que hizo estos cuadros, y quedaron como muy significativos para ellos. La combinación entonces de los distintos elementos generaba distintas cualidades, eso es lo que les decía hace un rato. Por ejemplo, el fuego y la tierra combinados dan la cualidad seco. La tierra y el agua dan la cualidad frío. El aire y el fuego dan la cualidad caliente. Y así distintas combinaciones en distintas proporciones. Por ejemplo, distintas combinaciones de tierra y fuego me van a dar una distinta magnitud de la cualidad seco, y eso va a corresponder con una cierta porción de la materia conocida para ellos hasta el momento, ¿no? Entonces todo eso tenía una cierta lógica, porque yo podía pensar, bueno, tal vez entonces estas rocas que se calientan más por efecto del sol tienen una cualidad de seco más importante que otra sustancia que al tacto sea fría, como puede ser un metal, por ejemplo, o es distinto de lo húmedo, que es lo que yo puedo tener, por ejemplo, con unas hojas de árbol fresco o una fruta, ¿no? Y a todo esto se hizo surgir entonces el quinto elemento, o la quinta esencia, le llamaban también, que era el éter, que era como, en realidad, bueno, es como una conjunción de todo, de las 4 cualidades y de los 4 elementos, es el éter, que básicamente es como el alma de las sustancias, ¿no? Por eso les decía también, todo esto tiene un poco de mágico, y o de místico, si se quiere, porque también se asociaba a que las cosas tenían un alma, o sea, lo que eran objetos inanimados, en realidad había algo en su esencia que era único para para toda la materia, que justamente era ese éter, y eso en cierta forma tenía que ver también con el hecho de que, por ejemplo, al calentar una sustancia y evaporarla, por ejemplo, algo que no fuera agua pura, o sea, eso que se iba, pero dejaba un residuo en un recipiente, ¿no? Entonces el alma era aquello que se evaporaba, que era ese éter, pero que luego podía volver condensando. Entonces, bueno, unas cuestiones que tienen que ver un poco con lo filosófico, y también con creencias, ¿no? Religiosas, que a su vez van a ir cambiando un poco según cuál es la zona y la civilización que las desarrolla, que eso ya cuando lo veamos la próxima vamos a verlo un poquito más en detalle diferenciado, sobre cada uno de los científicos, quiero decirle, pero en realidad eran químicos o alquimistas, la estaba desarrollando. Bien, entonces, uno de los que hizo mucho trabajo en esa época fue el que se conoce como Zósimo, que en realidad se dice que fue un químico práctico, también tenía su lado alquimista, que hizo desarrolló varios procedimientos, entre ellos algunos de los que están acá, por ejemplo, la destilación, a ver si tengo no. Destilación, sublimación, o sea, de sólidos pasar directo a fases vapores, algunos desarrollos de procedimientos de filtración también y cristalización de sustancias, y desarrollos de cuestiones como estas, que esto es parecido a una columna de fraccionamiento, pero muy primitiva, ¿no? Donde al calentar las sustancias se evaporan, y condensando en distintos lugares se generan distintas fases. Por ejemplo, era algo que bueno, se desarrolló ya hace unos cuantos años de forma muy primitiva, como les decía, y sin de repente tener fundamentos de lo que eran los puntos de ebullición de las distintas sustancias, o a qué temperaturas había que enfriar para obtener, porque unas se obtenían más arriba que otras.
Bueno, y los baños también y los recipientes para calentar. Y otra cosa que hizo Zósimo en su trabajo como químico era, en cierta forma, él describía una sustancia, en este caso el cobre, y la describía de forma bastante prolija, en el sentido de que la describe de forma cuantitativa, o sea, en base a esas cualidades que hoy en día sabemos que no son tales, pero fíjense que él describía al cobre en particular como una sustancia que contiene 18 partes de caliente, 15 partes de frío, 5 partes de seco y 5 de húmedo. Entonces, en base a esas 4 propiedades mezcladas en una cierta receta, y no se sabe con qué técnica, pero eso daba como resultado el cobre. Y bueno, y ya nos habla de algo que es lo que para ellos era la búsqueda del elixir, o también de la piedra filosofal, porque en realidad que no eran lo mismo, pero eran ambos objetivos de los alquimistas. Decía que las propiedades del cobre debían ser balanceadas. Eso quiere decir que se debían equilibrar, que cuando tuviera la misma cantidad de las 4 cualidades, se podría alcanzar la piedra filosofal, o obtener el elixir. Pero bueno, lo interesante de esto es que ya por lo menos queda, digamos, de alguna manera registrado un interés en cuantificar esas cualidades, ¿no? En definir una determinada sustancia por la cantidad que tiene de cada una de esas cualidades, o la cantidad de lo que tiene de alguno de esos elementos. Eso era algo que, digamos, un poco por gusto y otro poco por desconocimiento, hasta el momento se mantenía bastante, no sé si oculto, pero oculto podía ser por gusto, ¿no? Sino directamente que no se supiera, pero no descritas las proporciones en las que se debían hacer algunos de los procedimientos, o bueno, en este caso una sustancia, una porción de la materia en particular. Bueno, también la descripción de sus técnicas y de sus líneas de pensamientos eran completamente, tenían mucho de lo mágico y de lo místico, porque en este caso hace un recuento de un sueño que tuvo, donde llegaba a un altar subiendo 15 escalones, donde había un sacerdote, y en ese altar dice, todas las cosas se mezclan, se unen, se combinan, con un método, con una medida y un peso exacto de las cantidades de los 4 elementos, es que la mezcla y la separación de todas las cosas tiene lugar. Y resalta el hecho de que tenía que ser algo metódico, ¿no? Por lo menos saberse cuánto de cada elemento y ser medidos exactamente, ¿no? Pero entonces, bueno, después habla de una transmutación, donde había un sacerdote que era un hombre de cobre, que cambia su naturaleza y se vuelve de plata. Y si tú quieres, puede convertirse en oro, ¿no? Entonces habla de esa búsqueda que tenían los alquimistas de convertir todos los metales en oro. Eso era a través de la piedra filosofal, justamente. El elixir era el elixir de la juventud o de la vida eterna, donde, bueno, justamente hacía que los hombres se volvieran más jóvenes, entonces nunca murieran. Su trabajo como alquimista, entonces él tenía como una idea también de la transmutación. Bueno, también hizo un trabajo muy importante como astrólogo. Después vamos a ver que también los metales tenían que ver con los planetas, entonces para los alquimistas había una relación entre lo que sucedía en el mundo astral y en el mundo terrenal, como un reflejo del comportamiento de los planetas incluidos el Sol y la Luna. Y bueno, acá de hecho uno de los primeros símbolos que se utilizaron para los 7 metales conocidos en la antigüedad justamente tenían que ver con los símbolos planetarios usados en esa época, ¿no? Donde el Sol y la Luna están representados por el oro y la plata, y después los otros distintos metales representan a otros planetas. El Sol y la Luna en ese momento se consideraban planetas también,
bueno, y sus símbolos que están aquí, que se mantuvieron ya por unos años hasta una nueva nomenclatura que veremos más adelante. ¿Ah? Entonces, el trabajo de Zósimo está bastante descrito en los libros que ustedes tienen en la bibliografía, y fue un personaje estos que también trabajó como en de todo un poco, en distintas áreas de lo que en ese momento, bueno, todavía no eran ciencia, y tampoco la astrología, en realidad que no lo era, pero estuvo muy vinculada desde los inicios con la alquimia. Bueno, y esto es solamente un comentario, y es que sobre los papiros, y es que en el año 300 después de Cristo, Diocleciano, que fue un personaje muy importante en el gobierno de la zona de Egipto, ya en la decadencia, hizo quemar todos los papiros, y entonces fueron muy pocas las cosas que sobrevivieron. No quería que esto todo por cuestiones religiosas, después lo veremos un poquito más en detalle, que sobrevivieran documentos que tuvieran que ver con lo que le llama él el admirable arte de fabricar oro y plata. Entonces mandó quemar todo, y entonces al día de hoy lo que tenemos es lo poco que ha sobrevivido bien escondido sobrevivido, por ejemplo, esta gran Inquisición. Y como son y 58, vamos a parar por acá, y seguimos la que viene con los principios de la alquimia.